Marian releyó su currículum por tercera vez, dando golpecitos nerviosos con los dedos sobre la mesa de madera. La taza de café sin terminar hacía tiempo que se había enfriado y el reloj de la pared se acercaba inexorablemente a las 9 de la mañana. «Sabes que te lo has aprendido de memoria, ¿verdad?», llegó una voz familiar desde detrás de ella. Mateo se acercó a su mujer y le puso las manos sobre los hombros, masajeándola suavemente. «Todo va a salir bien, cariño». Marian levantó la vista y sonrió débilmente. 3 años de matrimonio le habían enseñado a apreciar esos momentos. Los momentos tranquilos de la mañana, en los que el mundo entero parecía detenerse a la espera de un nuevo día. Mateo siempre sabía cómo encontrar las palabras adecuadas de aliento, incluso en los momentos más ansiosos. «¿Qué pasa si no puedo hacer frente?». Mariana se volvió hacia su marido. «Es una clínica de ciudad, hay tanta responsabilidad. Por eso estarán encantados de contar con un especialista como tú». Mateo le besó la frente. «Llevas 3 años en la práctica privada, tienes excelentes referencias. Y además, ¿alguien puede resistirse a tu sonrisa?». Marian se rió, sintiendo que parte de la tensión retrocedía. Se levantó de la mesa y se dirigió al espejo del pasillo. El austero traje azul oscuro le quedaba perfecto. Ayer lo había planchado deliberadamente 2 veces. Llevaba el pelo recogido en un moño. El maquillaje era discreto, pero resaltaba sus rasgos faciales correctos. ¿Quizá debería llevar otros zapatos?, miró interrogante a sus mocasines negros. «Mariana». Mateo se puso a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. «Estás impecable. Y solo es una entrevista de trabajo. Verán tu profesionalidad, no el color de tus zapatos». En ese momento, el mugido de las vacas llegó desde el corral. Era el comienzo de un día normal de trabajo en la granja Torres. Mateo miró el reloj. «Tengo que irme, mi padre me espera, pero seguro que esta noche celebraremos tu nuevo nombramiento». Besó a su mujer y se dirigió a la salida, pero en la misma puerta se dio la vuelta. «Y no olvides nuestro acuerdo. Inmediatamente después de la entrevista me llamas, sea cual sea el resultado». Al quedarse sola, Marian volvió a comprobar el contenido de su bolso. Documentos, currículum, teléfono, llaves, todo estaba en su sitio. La clínica estaba a 15 minutos a pie, así que decidió caminar para despejarse. Por la mañana, las calles de su pequeña ciudad ya estaban llenas de vida. El vendedor de la verdulería preparaba fruta fresca, las ancianas se apresuraban a ir a la iglesia para la misa matutina, los escolares con mochilas se apresuraban a ir a clase. Marian recorrió el camino que ya conocía, tratando de respirar profunda y mesuradamente, como le había enseñado su madre. El edificio de la clínica apareció por delante. Un edificio de 3 plantas, pintado de amarillo claro, con amplias ventanas y un cuidado parterre delante de la entrada. Marian se detuvo ante la puerta, respiró hondo y entró. Una recepcionista sonriente la saludó en la sala de espera. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?». «Buenos días. Soy Mariana Rojas. Tengo una entrevista con el doctor Ortiz programada para las 9:30. Sí, la esperan». Camine por el pasillo hasta el final, luego a la derecha. El consultorio del doctor titular será el último. Marian dio las gracias y se dirigió por el camino indicado. Los pasillos de la clínica eran luminosos y limpios. Olían a medicamentos y desinfectantes. Un olor familiar y doloroso que se había vuelto casi familiar con el paso de los años. El doctor Alejandro Ortiz era un hombre alto, de mediana edad, mirada perspicaz y sienes canosas. Señaló amablemente la silla de Mariana. «Siéntese, señora Rojas. He leído su currículum, muy impresionante. Dígame por qué ha decidido pasar de la práctica privada a nosotros». Mariana enderezó la espalda, reflexionando. Había ensayado esta pregunta docenas de veces. La práctica privada me dio una experiencia inestimable, pero siempre quise trabajar donde más se necesitara mi ayuda. En una clínica urbana hay más oportunidades de ayudar a la gente que realmente necesita ayuda médica. La entrevista duró casi 1 hora. El doctor Ortiz hizo muchas preguntas profesionales. Escuchó atentamente las respuestas y a veces tomó notas en su cuaderno. Mariana notaba cómo la tensión inicial se iba disipando poco a poco. Conocía su negocio y podía hablar de él durante horas. «Bueno, señora Rojas», dijo por fin el médico jefe, dejando a un lado el bolígrafo. «Creo que podemos ofrecerle un puesto en nuestro equipo. ¿Cuándo estará lista para empezar a trabajar?». El corazón de Mariana dio un salto de alegría, pero exteriormente trató de mantener una calma profesional. «Podría empezar la semana que viene, si le parece bien».
Bien, la espero el lunes a las 8 de la mañana. Nuestra enfermera jefe le enseñará y le contará todo. Al salir del despacho, lo primero que hizo Mariana fue sacar su teléfono y marcar el número de su marido. Mateo contestó tras el segundo pitido. «¿Qué tal?» «Me han cogido», soltó ella, ya sin contener sus emociones. «Te lo dije, mi mujer es la mejor. Lo celebraremos esta noche, te recogeré después del trabajo». De vuelta a casa, Marianne sintió una explosión de energía sin precedentes. Fue a la tienda y compró comida para la cena. A Mateo le encantaba su asado especial con verduras. Por la noche se sentaron en la terraza de su pequeña casa, bebiendo vino y disfrutando de la cálida velada. Desde la granja llegaban los sonidos familiares: el mugido de las vacas, el ladrido lejano de los perros, el susurro de las hojas en el jardín. «Por mi talentosa esposa», Mateo levantó su copa. «Te mereces este trabajo». «Por un marido que siempre cree en mí», sonrió Marianne, chocando su copa con la de él. Hablaron del futuro, de planes de gastos. Mateo habló de las cosas en la granja, de cómo su padre le iba cediendo poco a poco las riendas. Mariana compartía sus esperanzas sobre su nuevo trabajo. Soñaba con cómo podría ayudar a más gente. Aquella noche todo parecía correcto y seguro. Su pequeño y acogedor mundo estaba lleno de amor y comprensión. Marianne no podía saber que muy pronto este idilio se desmoronaría como un castillo de naipes, y el hombre en el que confiaba inmensamente la apuñalaría en el corazón. El lunes comenzó inusualmente temprano para Marianne. Se levantó a las 6 de la mañana, cuando la penumbra del amanecer aún asomaba por la ventana. Mateo murmuró somnoliento y se dio la vuelta, y ella se dirigió de puntillas al cuarto de baño. El primer día de trabajo en una clínica nueva requería un cuidado especial en todo. Marianne se examinó meticulosamente en el espejo, ajustándose la bata blanca como la nieve. La había comprado especialmente para su nuevo trabajo. Almidonada, con los bolsillos perfectamente planchados y un brillante broche metálico. La etiqueta con su nombre que iba a prenderle estaba pulcramente grabada. Mariana Rojas, terapeuta. En la cocina encontró una nota de Mateo. «Buena suerte, amor, lo harás bien». Junto a ella había una cesta con cruasanes recién hechos. Al parecer, se había levantado temprano y había ido a la panadería. Ese pequeño detalle le alegró el corazón. En la clínica la recibió Rosario, la jefa de enfermeras, una mujer de unos 50 años, de mirada amable y carácter decidido. Guió a Mariana por el departamento, mostrándole todo lo que necesitaba. «Aquí tenemos una sala de tratamiento. Aquí está la sala de residentes. En este armario están guardados los historiales de los pacientes. Todavía no lo hemos convertido todo a formato electrónico. Y aquí está tu despacho, el número 204. El despacho era amplio y luminoso, con una gran ventana que daba al patio interior de la clínica. Mobiliario estándar, un escritorio, un diván para la exploración, un armario para el instrumental, pero todo limpio y ordenado. «Tienes tu primer paciente a las 9», le informó Rosario. «Mientras tanto, conoce a tus colegas. Se reunirán en la sala de residentes antes de que empiece tu cita». La sala de residentes bullía de actividad. Médicos y enfermeras se reunían antes del comienzo de la jornada laboral, algunos tomando café, otros revisando papeleo. Marianne sintió un ligero revuelo. Los ojos de todos los presentes se volvieron hacia ella. «Te presento a nuestra nueva terapeuta, Mariana Rojas», le presentó Rosario. «Bienvenida al equipo». Se oyeron voces de bienvenida. La joven de cabello oscuro sentada junto a la ventana sonrió especialmente acogedora. «Soy Catalina Mendoza, también terapeuta. Siéntate con nosotros», le indicó, haciéndole sitio en el sofá. Mariana aceptó agradecida la invitación. Catalina le tendió una taza de café recién hecho. «El primer día siempre da un poco de miedo, pero tenemos un buen equipo. Este es mi segundo año trabajando aquí, así que si necesitas algo, no dudes en pedírmelo». Marianne se cruzó con Catalina varias veces a lo largo del día. Fue muy servicial. Le ayudó a entender el sistema informático, le enseñó dónde estaba todo en la sala de tratamiento, le presentó a los técnicos del laboratorio. A la hora de comer, volvieron a encontrarse en la pequeña cafetería de la clínica. Catalina hizo un gesto con la mano para que Marianne se acercara a su mesa. «¿Qué tal el primer día? ¿No has sido muy cansado?» «Un poco mareada con toda la información nueva», admitió Marianne, tomando asiento. «Pero los pacientes han sido buenos». «Oh,
Aún no conoces a doña Carmen, se rió Catalina. Viene cada semana con una dolencia nueva. La semana pasada estaba segura de que tenía malaria porque lo leí en una revista. Se pusieron a hablar. Era fácil hablar con Catalina. Tenía sentido del humor. Contó anécdotas divertidas de su consulta y dio consejos útiles para tratar con los lugareños. ¿Cuánto tiempo lleva en nuestra ciudad?, preguntó. 3 años desde que me casé. Mateo es de aquí. Su familia tiene una granja a las afueras del pueblo. Ah, ¿la familia Torres? Lo sé. Suministran leche a todas las tiendas locales. He vivido aquí casi toda mi vida, pero solo fui a la capital para estudiar. Allí conocí a mi marido, es arquitecto. Volvimos hace 2 años. El día pasó volando. Cuando se fue el último paciente, Marián se sorprendió al ver que eran casi las 6 de la tarde. Estaba guardando sus cosas en el bolso cuando Catalina entró en el despacho. Oye, las chicas y yo a veces nos reunimos los viernes después del trabajo para sentarnos a charlar. ¿Te gustaría unirte a nosotras? Marián estaba encantada con la invitación. Me encantaría, gracias. Entonces, hasta mañana. Y no te preocupes, hoy lo has hecho muy bien. De camino a casa, Marián pensó en la suerte que tenía de contar con sus colegas, especialmente con Catalina. En una ciudad pequeña, los nuevos conocidos valen su peso en oro, y encontrar un amigo con el que se tienen temas comunes de conversación es una verdadera suerte. En casa, Mateo la esperaba con la cena. Había preparado su pasta de marisco favorita. «Cuéntame», le preguntó mientras colocaba la comida en los platos. Marián compartió con entusiasmo sus impresiones sobre su primer día de trabajo, sus nuevos colegas, sus pacientes. Mateo la escuchó atentamente, le hizo preguntas y se alegró de sus éxitos. También he conocido a una chica muy simpática, Catalina. También es terapeuta, me ha estado ayudando a adaptarme todo el día. ¿Ves? Te dije que todo iría bien, sonrió Mateo. Sabes cómo caerle bien a la gente. Los días siguientes pasaron volando uno tras otro. Mariana se fue acostumbrando al nuevo ritmo de vida. Se familiarizó con las peculiaridades de trabajar en una clínica pública. Conoció a sus pacientes. Catalina la visitaba a menudo entre consulta y consulta. Comían juntas, compartían anécdotas de sus vidas. El viernes, como habían prometido, hubo una pequeña reunión de chicas en un café cercano a la clínica. Además de Mariana y Catalina, vinieron otras 2 enfermeras, Consuelo y Paola. Hablaron de trabajo, de familias, de las últimas noticias de la ciudad. Mariana sintió que poco a poco se iba integrando en aquel pequeño grupo amistoso. Por la noche, tumbada en la cama, pensó en cómo había cambiado su vida durante aquella semana. Nuevo trabajo, nuevos conocidos, nuevas oportunidades. Todo estaba saliendo exactamente como ella había soñado. Mateo tenía razón, lo había conseguido. Y quién sabe, tal vez su amistad con Catalina sería otro agradable regalo del destino en su nueva vida. Mientras se dormía, Mariana no podía imaginar que esta amistad sería el comienzo de una cadena de acontecimientos que destruirían su vida tan confiable y feliz. La mañana del sábado fue inusualmente agitada para Mariana. Llevaba corriendo por la casa desde el amanecer, comprobando la lista de la compra, colocando flores frescas en jarrones y limpiando por enésima vez la vajilla ya reluciente. Esta noche ella y Mateo iban a recibir a Catalina y a su marido por primera vez. «Cariño, ¿no crees que te has pasado?». Mateo observó con una sonrisa cómo su mujer reordenaba por tercera vez los cojines decorativos del sofá. «Solo es una cena de amigos. Quiero que todo esté perfecto». Mariana se detuvo frente al espejo, arreglándose un mechón despeinado. «Sabes, Catalina me ha ayudado mucho a instalarme en la clínica. Y además, en una ciudad pequeña, es importante mantener buenas relaciones con los vecinos». Mateo se acercó a su mujer y le pasó el brazo por los hombros. «Sabes que aunque solo hubieras pedido una pizza, habría sido una velada maravillosa, ¿verdad? Tienes un don especial para crear ambientes acogedores». Marián se aferró agradecida a su marido, pero entonces se dio cuenta. «Oh, todavía tengo que hacer la salsa para la carne y cortar la ensalada». En la cocina preparaba su especialidad, ternera en salsa de vino con hierbas. Era una receta que su suegra, Estela, le había enseñado en su primer año de matrimonio. «El camino al corazón de un hombre pasa por su estómago», había dicho entonces, mostrando a su nuera los secretos de la cocina local. Mateo puso la mesa. Sacó las mejores copas de vino.
regalo de boda de sus padres, y colocó las nuevas servilletas de lino que Marianne había comprado especialmente para la velada. A las 7 de la tarde sonó el timbre. En el umbral estaban Catalina y su marido Ricardo, un hombre alto, escultural, de mirada atenta y sonrisa amable. Llevaba una botella de vino tinto en las manos y Catalina una cesta con pastas caseras. «Espero que no lleguemos demasiado tarde». Catalina abrazó a Marianne. Qué bien huele». «Pasen, por favor». Mateo le tendió la mano a Ricardo. «Soy Mateo. Bienvenidos a nuestra casa». Los invitados entraron en el salón. Ricardo miró a su alrededor con interés. «Tenéis una casa muy acogedora. ¿Son originales esas vigas del techo?» «Sí, heredé la casa de mi abuelo», asintió Mateo. «Solo actualizamos un poco el interior cuando nos casamos». Mariana insistió en los colores claros. «Excelente decisión», aprobó Ricardo. «Como arquitecto, siempre presto atención a esos detalles. Conservar los elementos históricos al tiempo que se crea un espacio moderno es todo un arte». Los hombres no tardaron en ponerse de acuerdo sobre las características de los edificios de época. Resultó que Ricardo había participado en la restauración de varios edificios del centro de la ciudad. Mientras tanto, Mariana y Catalina preparaban la mesa. Catalina admiraba cada detalle, desde las servilletas bordadas hasta la antigua cacerola de plata. ¡Qué bonito! ¿Es una reliquia familiar? Sí, de la abuela Mateo. Coleccionaba cosas así. Y tus pasteles tienen una pinta deliciosa. ¿Es una receta secreta? De la abuela, asintió Catalina. Me llevó mucho tiempo aprender a repetirla. Las recetas antiguas tienen algo especial, mantienen viva la historia familiar. Una vez, todos sentados a la mesa, la conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Ricardo habló de sus proyectos. Mateo compartió sus planes para modernizar la granja. Catalina contó entre risas divertidos incidentes de su consulta médica. ¿Te acuerdas del paciente de la semana pasada? Se volvió hacia Mariana. El que vino quejándose de dolor de espalda y resultó que se le había olvidado sacar la almohadilla térmica de debajo de la camisa. Todos se rieron. La velada transcurrió en un ambiente cálido, casi familiar. Marianne se sorprendió a sí misma pensando que hacía mucho tiempo que no se sentía tan a gusto con nuevos conocidos. Después de cenar, pasaron al salón. Mateo abrió la segunda botella de vino que había traído Ricardo. La conversación giró en torno a cómo se conocieron. Ricardo y yo nos conocimos en la capital, en una cafetería de estudiantes, le contó Catalina, acomodándose en un sillón con una copa de vino. Yo entonces estaba en el último año de medicina, y él ya trabajaba en un estudio de arquitectura. Y Mateo y yo nos conocemos desde niños, sonrió Mariana. Aunque solo empezamos a salir cuando volví aquí después de mis estudios. Esperé 3 años para que me prestara atención. Mateo guiñó un ojo. Valió la pena. Desde la ventana abierta llegaba el canto de los grillos y el ladrido lejano de los perros. El frío de la tarde iba desplazando poco a poco el calor del día. Sobre la mesa, las flores frescas del parterre de Marianne estaban perfumadas en un jarrón, creando una atmósfera especialmente acogedora. «¿Sabes, vamos de picnic el próximo fin de semana?», sugirió Catalina de repente. «Hay un lugar maravilloso junto al río, a las afueras de la ciudad. Ricardo y yo vamos allí a menudo». «Qué buena idea», Mateo se animó. «Conozco un claro aislado no muy lejos de nuestra granja. Allí hay una vista increíble de las montañas». Hablaron durante largo rato más sobre planes futuros, compartieron historias de vida y se rieron de chistes. Cuando el reloj dio las 11, Catalina miró con pesar la hora. «Oh, parece que nos hemos quedado más de la cuenta. Mañana toca trabajar». «Gracias por una velada maravillosa», Ricardo estrechó la mano de Mateo. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto haciendo nuevos conocidos. Después de despedir a los invitados, Mariana y Mateo recogieron la mesa juntos. Se sentían ligeros y alegres. «Creo que salió muy bien», dijo Mateo mientras ponía los platos en el lavavajillas. «Ricardo es un gran tipo, es divertido hablar con él. Y Catalina es tan sincera», se hizo eco Mariana, limpiando la encimera. «Me alegro de que nos hayamos hecho amigas». Más tarde, tumbada en la cama, Marianne repasó mentalmente los momentos de la velada. Todo había salido a la perfección. Las golosinas habían triunfado. La conversación no había decaído ni un minuto y el ambiente era exactamente el que ella había soñado.
Les esperaba un picnic, nuevos encuentros, tal vez vacaciones juntos. Pero en ese momento notó una extraña expresión en el rostro de Mateo mientras se despedía de los invitados. Algo evasivo, casi imperceptible. Marian desechó inmediatamente el pensamiento. Tal vez fuera solo una impresión. Había sido una larga velada y todos estaban cansados. Cerró los ojos y casi de inmediato cayó en un sueño, sin sospechar siquiera que aquella velada sería el comienzo de una cadena de acontecimientos que pondrían su vida patas arriba. Pasaron 2 semanas después de aquella memorable cena. La vida siguió como siempre. Marian se acostumbró a la nueva rutina de la clínica y su amistad con Catalina se hizo cada vez más fuerte. A menudo almorzaban juntas, hablando de pacientes y compartiendo historias de vida. Una mañana, Marian se quedó hasta tarde en los archivos de la clínica, revisando los historiales de antiguos pacientes. Necesitaba encontrar el historial médico de un paciente anciano y revisó metódicamente las amarillentas carpetas. El archivo se encontraba en un semisótano poco frecuentado. De repente, oyó voces apagadas detrás de las estanterías. Una de ellas era sin duda la de Mateo. Marian se quedó helada de sorpresa. ¿Qué hacía su marido en la clínica en horas de trabajo? No había avisado de su visita. No deberías venir aquí. La segunda voz pertenecía a una mujer, pero debido al eco, Marian no pudo precisar exactamente de quién se trataba. Es demasiado arriesgado. No podía esperar más. La voz de Mateo sonaba desacostumbradamente tensa. Tenemos que hablar. Ahora no. Esta noche, en el lugar de siempre. Se oyeron pasos lejanos. Marian se asomó cautelosamente por detrás de la estantería, pero solo vio una sombra parpadeante en la salida. El corazón le latía en algún lugar de la garganta. Intentó calmarse, quizás se lo había imaginado. Tal vez no era Mateo, pero no podía confundir su voz con la de nadie más. Durante todo el día, Mariana no pudo concentrarse en su trabajo. Cometió varios errores en los documentos que tuvo que rehacer. Incluso Catalina se dio cuenta de su estado. Hoy pareces distraída. ¿Está todo bien? Sí, solo que no dormí lo suficiente, mintió Mariana, evitando mirar a su amiga a los ojos. Por la tarde, Mateo llegó a casa como de costumbre, a las 7. Olía a heno y leche, los olores habituales de la granja. Besó a su mujer en la mejilla y empezó a hablar del día anterior, del nuevo equipo que él y su padre planeaban comprar para la lechería. Mariana observó atentamente su rostro, tratando de captar algún signo de ansiedad o culpabilidad. Pero Mateo estaba igual que siempre, tranquilo, confiado, cariñoso. Quizás se lo estaba imaginando. Durante los días siguientes intentó olvidarse del incidente. Trabajar en la clínica requería una concentración total, y los pacientes eran cada vez más numerosos. Catalina la visitaba a menudo entre consulta y consulta. Imagínate, hoy ha venido una paciente quejándose de dolor en la rodilla. Resultó que llevaba 3 meses caminando con un nervio pinzado, porque tenía miedo de ir al médico. Marian sonrió, asintió, mantuvo la conversación, pero algo había cambiado. Empezó a notar pequeñas cosas que antes no había visto. Por ejemplo, cómo Catalina a veces se callaba abruptamente a media palabra cuando hablaba de la vida familiar. O cómo evitaba cuidadosamente hablar de dónde pasaba las tardes. También había cambios en casa. Mateo se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, explicando que se debía a nuevos proyectos en la granja. Cuando se sentaban juntos a cenar, estaba más callado, absorto en sus propios pensamientos. Y si Mariana intentaba hablar de Catalina y Ricardo, él rápidamente desviaba la conversación hacia otro tema. ¿Los invitamos a visitarnos de nuevo?, sugirió una vez Marian. Aquella velada fue maravillosa. No creo que ahora sea un buen momento, respondió Mateo sin apartar los ojos de su plato. Tengo mucho trabajo que hacer en la granja. En la clínica, Mariana empezó a notar miradas extrañas de sus compañeros. Cuando entraba en la sala de residentes, las conversaciones a veces se calmaban. Las enfermeras cuchicheaban a sus espaldas, pero en cuanto ella se daba la vuelta, todos fingían estar ocupados trabajando. Un día escuchó un fragmento de conversación entre 2 camilleros en el pasillo. ¿Y has visto cómo...? ¡Silencio! Marian podría oír. Una vaga sospecha comenzó a perseguirla. Empezó a vigilar más de cerca la agenda de Mateo, comprobando su teléfono cuando se lo dejaba en casa. Pero no encontró nada sospechoso. Las habituales llamadas de trabajo, mensajes de proveedores, fotos de vacas y equipos nuevos. Una noche,
Mariana decidió pasar ella misma por la granja, aparentemente para llevarle a Mateo comida casera. Su camioneta estaba aparcada en su sitio habitual. Las vacas mugían en el corral y los trabajadores se dedicaban a sus tareas cotidianas. Mateo se encontró en la oficina, que en realidad estaba trabajando en el papeleo. ¡Qué agradable sorpresa!, sonrió al ver a su mujer. «Me mimas». Pero había algo raro en su sonrisa, algo sutilmente falso, como una máscara tensa. ¿O era solo su imaginación? Por las noches, despierta, Marian repetía en su cabeza los acontecimientos de las últimas semanas. Aquella conversación en el archivo, el extraño comportamiento de Catalina, la actitud distante de Mateo, los susurros a sus espaldas. Todo formaba una imagen, pero le daba miedo pensar en lo que podía significar. En la clínica, el trabajo seguía como siempre. Los pacientes iban y venían. Marian escribía recetas, realizaba exploraciones, rellenaba historiales. Por fuera todo parecía normal, pero por dentro crecía la ansiedad. Catalina acudía a su consulta con menos frecuencia. Cuando acudían a su consulta, la conversación no iba bien. No quedaba ni rastro de su anterior franqueza. Contestaba con una sola palabra. Evitaba el contacto visual. Se apresuraba a marcharse con el pretexto de asuntos urgentes. Un día Marianne trató de hablar con Mateo al respecto. ¿No crees que Catalina ha estado actuando de forma extraña últimamente? Mateo se estremeció, derramando su café sobre el mantel. No lo había notado. ¿Qué más da? Cada uno tiene sus problemas. Esta reacción no hizo más que aumentar las sospechas de Marianne. Empezó a llevar un diario mental de todas las rarezas, tratando de captar un patrón. Mateo empezó a cambiarse de camisa más a menudo al mediodía. A veces olía a un perfume desconocido. Explicó que había estado en la tienda de mejoras para el hogar. Catalina dejó de usar su anillo de bodas, citando una alergia al metal. Pero cada vez que las sospechas se volvían demasiado claras, ocurría algo que hacía dudar a Marianne de sus conclusiones. Mateo organizaba una cena romántica a la luz de las velas. Catalina le llevaba pasteles caseros, como en los primeros días de su amistad. En el fondo, Mariana se daba cuenta de que todas estas rarezas no podían ser coincidencia, pero seguía aferrada a la realidad familiar, a su mundo acogedor, que empezaba a derrumbarse lenta, pero inexorablemente. No sabía que le esperaba el descubrimiento más terrible y que un día su vida se dividiría en ahora y después. Ese martes, Marianne se despertó antes del amanecer. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo y escuchando la respiración acompasada de Mateo, que dormía a su lado. Las últimas semanas habían sido un sinfín de pensamientos angustiosos y dudas. Ni siquiera en sueños podía encontrar la paz, despertándose varias veces por la noche al menor susurro. Tratando de no despertar a su marido, se levantó con cuidado de la cama y se dirigió a la cocina. El frescor de la mañana era agradablemente refrescante. Marianne puso mecánicamente la cafetera en la cocina y sacó tazas, una azul para ella y una verde para Mateo. Habían comprado estas tazas en su primer mes de casados, y desde entonces se había convertido en su pequeña tradición. Recordó cómo no hacía tanto tiempo sus mañanas habían empezado con abrazos y besos, con largas conversaciones durante el desayuno, con planes para el día. Ahora Mateo tenía cada vez más prisa por marcharse, alegando asuntos urgentes en la granja. Sus besos se habían vuelto breves, casi formales, y sus conversaciones se habían reducido a detalles mundanos. Un Mateo somnoliento apareció en la puerta. «Hoy llegas temprano». Cogió su taza pero ni siquiera miró a su mujer. «No dormí». Marianne trató de captar su mirada. «Mateo, quizá deberíamos hablar». «¿Sobre qué?», pinchó en su teléfono, comprobando los mensajes. «Lo siento, cariño, pero hoy tengo una reunión importante con los proveedores. Hablaremos esta noche, ¿vale?» Pero ella sabía que la conversación no se repetiría esta noche. O llegaría tarde al trabajo, o estaría demasiado cansado, o se le ocurriría alguna otra razón. En la clínica, lo primero que hizo Marianne fue dirigirse al despacho de su suegra. Estela había sido la enfermera jefe del lugar durante más de 20 años, y para Marianne se había convertido no solo en una pariente, sino en una sabia mentora. «Pasa, querida», le dijo Estela con una sonrisa de bienvenida al ver a su cuñada. «Te veo muy preocupada. ¿Qué te pasa?» Marianne se hundió en su silla, sintiendo que sus manos temblaban traicioneramente. «No lo sé, tal vez lo estoy inventando, pero Mateo se ha vuelto tan distante últimamente. Casi nunca me habla,
Siempre va corriendo a alguna parte. Intento hablar con él, pero siempre encuentra una excusa para evitar hablarme. Estela miró a su cuñada con atención. Ya sabes, los hombres a veces pueden estar demasiado absortos en su trabajo. Javier también pasó por periodos así. La granja requiere mucha atención, sobre todo ahora que Mateo se está preparando para hacerse cargo. No es solo el trabajo, Mariana sacudió la cabeza. Algo ha cambiado. Puedo sentirlo, pero no puedo averiguar qué. Su suegra le cogió la mano. Querida, en todos los matrimonios hay periodos difíciles. Lo importante es no rendirse. ¿Recuerdas cuando conociste a Mateo? ¿Cómo deseaba tu atención? Esos sentimientos no desaparecen así como así. ¿Qué debo hacer? Para empezar, deja de ponerte nerviosa. A los hombres no les gusta que los presionen. Intenta crear un ambiente en casa que le haga querer volver. Sé amable, cariñosa. Presta más atención a ti misma. Un nuevo peinado, un vestido bonito. A veces bastan pequeños cambios para refrescar una relación. Marian escuchó los consejos de su suegra y la esperanza brilló en su alma. Quizá se había sumergido demasiado en sus miedos y sospechas. Quizá solo necesitaba esforzarse más. Durante todo el día reflexionó sobre las palabras de Estela. Después del trabajo, fue al salón de belleza y pidió cita para cortarse el pelo y hacerse la manicura. Luego pasó un buen rato comprando un vestido nuevo, azul suave, como le gustaba a Mateo. Compró comida fresca para su cena favorita. En casa, se pasó 1 hora preparando la comida, poniendo las velas, poniéndose el vestido nuevo. Cuando Mateo volvió del trabajo, ella le saludó con una sonrisa. «La cena está casi lista. ¿Qué tal el día?» Él miró sorprendido alrededor de la mesa puesta. «¿Qué se celebra?» «Solo quería hacerte feliz». Se acercó ella y le rodeó con los brazos. «Te he echado de menos». Algo parecido a la culpa brilló en sus ojos por un momento, pero rápidamente se recompuso. «Estás preciosa. ¿Vestido nuevo?» La velada transcurrió mejor que en semanas anteriores. Hablaron de trabajo, recordaron anécdotas divertidas del pasado. Mateo incluso contó algunos chistes, como en los viejos tiempos. Cuando se fueron a la cama, él la abrazó más fuerte que de costumbre. Durante los días siguientes, Mariana siguió diligentemente los consejos de su suegra. Recibía a su marido del trabajo con una sonrisa, se interesaba por sus asuntos, no hacía preguntas innecesarias. Por las mañanas le preparaba sus desayunos favoritos, cuidaba su aspecto. Poco a poco, la tensión entre ellos empezó a disminuir. Mateo sonreía más a menudo, a veces incluso se quedaba hasta tarde por las mañanas para tomar café con ella. Los fines de semana iban juntos al mercado, como antes. Empezó a contarle de nuevo los planes para la granja, a consultarle asuntos importantes. La clínica también mejoraba. Catalina dejó de evitarla de forma tan evidente, incluso la invitó a comer algunas veces. Hablaban de trabajo, de pacientes, casi como en los primeros días de conocerse. Aunque su relación ya no era tan abierta, Marian estaba contenta con este progreso. Una noche, Mateo le trajo a casa sus flores favoritas, lirios blancos. Solo por diversión, sonrió él ante la mirada sorprendida de ella. «Te mereces flores sin motivo». En ese momento, Marian sintió que todos sus temores eran en vano. Quizás solo se trataba de un periodo difícil de trabajo y cansancio. Quizás solo estaban un poco distanciados, pero ahora las cosas iban mejor. Desterró cuidadosamente de sí misma los pensamientos sobre aquella conversación en el archivo, sobre el extraño comportamiento de Catalina, sobre las inexplicables ausencias de su marido. Al fin y al cabo, lo principal era que ahora todo iba bien. Su amor es más fuerte que cualquier duda o sospecha. Al dormirse en los brazos de su marido, Mariana pensó en lo tonto que era sospechar de él. Mateo la ama, es solo que trabaja duro, preocupado por su futuro. Y todo lo demás no es más que un juego de su imaginación, inspirado por el cansancio y los miedos. Ella no podía saber que su frágil felicidad no duraría mucho, que muy pronto tendría que conocer una verdad que destruiría todo lo que tan desesperadamente quería creer. El sol primaveral inundaba el espacioso despacho de Marian. Estaba sentada en su escritorio, revisando historiales médicos, y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz casi olvidada. Las 2 últimas semanas habían sido realmente un cambio a mejor en su vida y en la de Mateo. Él había estado más atento, llamando más a menudo a mediodía, interesándose por sus asuntos. Ayer incluso le propuso una cena romántica de fin de semana.
Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. La enfermera de Rosario entró. «Doctora Rojas, ¿tiene un momento? Hay una situación extraña con la ficha del paciente Gómez». Mariana dejó el papeleo a un lado. «Claro, pase». Rosario cerró la puerta tras de sí y bajó la voz. «Verás, escuché una conversación por accidente. No quiero divulgar chismes, pero parece que a la doctora Mendoza le pasa algo. Hoy ha cancelado a todos sus pacientes. Ha dicho que no se encontraba bien. Pero la vi en el parque de enfrente, reunida con alguien». Marián sintió que los músculos de su espalda se tensaban. «Rosario, no creo que debamos hablar de la vida personal de los colegas». Sí, por supuesto», dijo avergonzada la enfermera. «Perdona, entonces, ¿qué pasa con el historial de Gómez?». Se sumergieron en una discusión sobre asuntos de trabajo, pero las palabras de Rosario alojaron un gancho punzante en la mente de Mariana. Llevaba todo el día recibiendo miradas extrañas de sus compañeros. Cuando pasaba por delante de la sala de residentes, se oía un murmullo apagado que se desvanecía a medida que se acercaba. A la hora de comer, Marián decidió ir al parque, solo para tomar el aire, se dijo a sí misma. El día era cálido y las primeras hojas estaban floreciendo en los árboles. Había madres y niños sentados en los bancos y parejas de ancianos dando de comer a las palomas. No se veía a Catalina por ninguna parte, pero Mariana vio la camioneta familiar de Mateo aparcada en la esquina de un edificio vecino. Se obligó a calmarse. ¿Qué negocios podría tener su marido en la ciudad? La granja es grande, los vendedores son abundantes. De vuelta a la clínica, se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en lo que había visto. Los pacientes se cambiaban, ella escribía recetas, daba recomendaciones, rellenaba papeles. La rutina familiar le ayudaba a distraerse de los pensamientos ansiosos. Después del trabajo, Marián decidió pasar por el mercado. Mateo y ella habían acordado que hoy prepararía su paella favorita. En la sección de verduras se encontró con la mujer del carnicero, la señora Morales. «Mariana, cariño, hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Mateo?» «Estoy bien, gracias. Aquí estoy comprando comestibles para la cena. Pensé que no estaba en casa para cenar esta noche. Vi su coche fuera del restaurante de la plaza». Mariana sintió que su espalda se enfriaba. «Debes estar equivocada. Mateo tiene mucho trabajo que hacer hoy en la granja». Tal vez. La señora Morales sacudió la cabeza significativamente. «Sabes, es difícil esconder algo en un pueblo pequeño. La gente siempre lo ve todo». Mariana se apresuró a terminar la compra y se marchó. De camino a casa, marcó el número de Mateo. Él contestó tras el quinto tono de llamada, oyéndose algún ruido de fondo. «¿Sí, cariño? ¿Vas a llegar tarde hoy?» «Sí, lo siento. Mucho papeleo que hacer. No me esperes para cenar». Había una nota desconocida en su voz. ¿Tensión? ¿Irritación? ¿Culpa? Marián no podía precisarlo. En casa, picaba mecánicamente las verduras para la paella, aunque no tenía ningún apetito. Por la ventana oscurecía y el reloj de la cocina marcaba los minutos de una noche interminable. El teléfono estaba en silencio. Mateo volvió sobre las 10. Olía a colonia, no a la que solía usar. En el cuello de su camisa, Marian notó un rastro de pintalabios, apenas perceptible, pero aún así, «Siento llegar tarde». Le dio un beso en la mejilla y se metió en la ducha. Marian estaba sentada en la cocina, mirando la paella que se había enfriado. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, miradas casuales y cabos sueltos de los últimos días. El extraño comportamiento de Catalina, las inexplicables ausencias de su marido, los cuchicheos a sus espaldas. Todo cuadraba, pero ella se negaba a creer lo evidente. Al día siguiente en la clínica, Catalina la saludó con una sonrisa como si nada hubiera pasado. «Buenos días. ¿Qué tal la noche?» Marián miró atentamente a su amiga. Parecía un poco cansada, pero feliz. En el cuello llevaba un colgante nuevo que Marián no había visto nunca. «Bien», intentó sonreír. «¿Mucho trabajo?» «Sí. Ayer tuve que quedarme hasta tarde con algo de papeleo». Catalina desvió la mirada. «Ya sabes cómo es». En ese momento, Rosario apareció en el pasillo. Al verlos juntos, negó con la cabeza y se apresuró a doblar la esquina. El día se alargó interminablemente. Mariana trabajaba con el piloto automático, sus pensamientos muy lejos. Recordaba cómo había conocido a Mateo, su primera cita, la proposición de matrimonio, la boda. Cómo hacían planes para el futuro, soñaban con hijos,
con su propia casa. Por la noche, Mateo volvió a llegar tarde al trabajo. Marian estaba sentada en su habitación mirando fotos familiares. Aquí están en su luna de miel, tan felices y enamorados. Aquí celebran su primer aniversario de boda. Aquí está la víspera de Año Nuevo en casa de sus padres. El teléfono de Mateo, olvidado en la mesilla de noche, vibró con un mensaje entrante. Mariana sabía que no debía mirarlo, pero su mano se acercó sola a la pantalla. El mensaje era de Catalina. Esta noche no puedo, Ricardo está en casa. Mariana colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante un largo rato. En el fondo de su mente sabía la verdad desde hacía mucho tiempo, pero se negaba a aceptarla. Todas estas semanas se había aferrado a la ilusión de un matrimonio feliz, haciendo la vista gorda ante los signos evidentes, inventando excusas para el extraño comportamiento de su marido. Pero ahora todo encajaba: la conversación en los archivos, el distanciamiento de Mateo, el extraño comportamiento de Catalina y los susurros a sus espaldas. La realidad era exactamente como ella había temido. No lloraba. Había un vacío interior, frío e interminable. Marianne estaba sentada en la oscuridad de su dormitorio, escuchando el tic-tac del reloj en la pared, el viento fuera de la ventana, los perros ladrando en algún lugar a lo lejos. Su mundo perfecto se desmoronaba, se hacía añicos, y ella no sabía qué hacer a continuación. Cuando Mateo llegó a casa, ella ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, manteniendo su distancia habitual. En la oscuridad, Mariana abrió los ojos y miró al techo. Aún no sabía lo que haría, pero sabía que mañana tenía que pasar algo. No podía seguir así. Esa mañana, por primera vez en 3 años de matrimonio, Mariana no preparó el desayuno. Se vistió tranquilamente mientras Mateo aún dormía, dejó una breve nota. Me he ido a trabajar temprano, y salió de casa. El aire fresco de la mañana despejó un poco sus pensamientos, pero en su interior seguía habiendo un vacío. No eran ni las 7 cuando llegó a la clínica. Los pasillos vacíos la recibieron con un sonoro silencio. Marianne se puso mecánicamente la ropa de trabajo, se sentó en su escritorio y miró por la ventana. Tras el cristal, la ciudad se despertaba, abrían las tiendas, pasaban los primeros coches, los transeúntes madrugadores se apresuraban a trabajar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. ¿Por qué no me has despertado? ¿Va todo bien? Ella no se molestó en contestar. Por primera vez en años, no le apetecía inventar otra mentira para salvar su matrimonio. El día se hizo interminable. Los pacientes se sustituían unos a otros. Marianne trabajaba en automático, escuchando quejas, escribiendo recetas, concertando citas. Su profesionalidad no le permitía mostrar la tormenta que se desataba en su interior. A la hora de comer, no iba a la cantina por miedo a encontrarse con Catalina. En lugar de eso, compró un café en la máquina y se sentó en su despacho vacío, mirando la pantalla del teléfono. Había 3 mensajes más de Mateo, cada uno más considerado que el anterior. La hipocresía de aquellas palabras solo le causaba amargura. Después de comer, Catalina se asomó al despacho. «Mariana, hoy estás pálida. ¿Te traigo un té?» Mariana miró a la mujer que consideraba su amiga. Catalina estaba impecable. Blusa nueva, maquillaje cuidado, la misma sonrisa amable en los labios. Con qué facilidad interpretaba el papel. «No, gracias». La voz de Marianne sonó uniforme. «Hay mucho trabajo que hacer». «Entonces no me entrometeré». Catalina se quedó un momento en la puerta. «Pero si necesitas algo, estoy por aquí». Aquella frase fue la gota que colmó el vaso. Marianne sintió que no podía seguir entre 4 paredes. Dio de baja a los pacientes que quedaban, alegando indisposición, y salió al exterior. La ciudad vivía su vida habitual. El pabellón de la esquina vendía flores frescas, el aroma a pan salía de la panadería, la gente se apresuraba por la acera. Marianne caminaba sin un objetivo definido, solo para moverse, sin pensar, sin sentir. Sus pies la llevaron al parque de la ciudad. Allí paseaban Mateo y ella los fines de semana. Daban de comer a los patos del estanque y hacían planes para el futuro. Cada banco, cada árbol guardaba recuerdos de momentos felices de sus vidas. Marianne se sentó en un banco vacío a la sombra de un viejo arce. El sol jugueteaba entre las hojas, los pájaros cantaban en alguna parte. La naturaleza no reparaba en los dramas humanos, continuaba su ciclo eterno. De repente, oyó una risa familiar. Al girar la cabeza, Mariana los vio. Mateo y Catalina. Estaban sentados en un banco lejano,
parcialmente ocultos por los arbustos de lilas. Pero incluso desde esa distancia, era evidente lo cerca que estaban el uno del otro, cómo la mano de él se apoyaba en el hombro de ella, lo íntima que era su conversación. Marianne se quedó paralizada, incapaz de moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Vio cómo su marido retiraba suavemente un mechón de pelo de la cara de su amiga. Catalina le sonrió, esa sonrisa especial que había estado reservada para Ricardo. Mientras se acercaban lentamente el uno al otro para darse un beso, en ese momento, un niño con un globo pasó corriendo. Su grito de alegría rompió el aturdimiento. Marianne se levantó y se alejó rápidamente del parque. No distinguió el camino, solo avanzó, intentando mitigar el dolor interior con el movimiento físico. Traición, qué palabra tan precisa. La desgarraba por dentro, envenenando cada aliento, cada recuerdo. Cada momento de su vida juntos parecía falso, las cenas familiares, las vacaciones compartidas, las reuniones amistosas. ¿Cuánto tiempo llevaban engañándola? ¿Cuántas veces se habían reído de su credulidad? Marianne solo se detuvo cuando el sol empezó a deslizarse hacia el crepúsculo. Se encontraba en una zona desconocida de la ciudad, entre casas viejas con la pintura desconchada. Sacó su teléfono. 15 llamadas perdidas de Mateo, 3 mensajes de Catalina preguntando si todo iba bien. No quería volver a casa. La idea de tener que sentarse a la misma mesa con Mateo, escuchar sus mentiras, fingir que todo era normal, era físicamente dolorosa, pero tampoco había a dónde ir. En ese momento pensó en Ricardo. Él tenía derecho a saber. Tenía derecho a ver el verdadero rostro de su mujer, como ella había visto el verdadero rostro de su marido. Mariana sabía dónde se encontraba su estudio de arquitectura. Catalina y ella habían pasado por allí una vez durante la hora del almuerzo. El despacho estaba situado a 3 manzanas de la plaza central. Una antigua mansión con columnas convertida en oficinas. Mariana subió los escalones de mármol y empujó la pesada puerta. Ricardo estaba sentado detrás de un gran escritorio repleto de planos. Cuando vio a Marianne, enarcó las cejas sorprendido. «¿Marianne? ¿Ocurre algo?» Ella estaba en la puerta de su despacho, mirando al hombre cuya vida también estaba a punto de arruinarse. ¿Cómo decírselo? ¿Con qué palabras describir lo que veía? «Ricardo, tenemos que hablar». Su voz sonaba apagada. Se trata de Catalina y Mateo. Lo entendió todo de golpe. En su cara, en su tono, en el temblor de sus manos. Lentamente dejó a un lado el lápiz que sostenía. «Siéntate, Marianne, cuéntamelo todo». Y ella lo hizo. Sobre la extrañeza de las últimas semanas, sobre los cambios en el comportamiento de Mateo y Catalina, sobre la escena de hoy en el parque. Hablaba de un modo seco y formal, como si estuviera leyendo el historial de otro paciente. Ricardo escuchó en silencio. Cuando terminó, se hizo un gran silencio en el despacho. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, tiñendo las paredes de rojo sangre. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «No lo sé», respondió Marianne con sinceridad. «¿Y tú?» «¿Ya?», sonrió con amargura. «Haré lo que debería haber hecho hace tiempo, poner fin a esta farsa». Cuando Marianne salió de la oficina ya era de noche. Caminó despacio por las calles, sin fijarse en los transeúntes ni en los coches. Las últimas palabras de Ricardo resonaron en su cabeza. Se merecen lo que les pase. Nunca volvió a casa. Llamó a su suegra y le dijo que iba a pasar la noche en casa de una amiga. Estela no hizo preguntas, solo le pidió que tuviera cuidado. Marianne alquiló una habitación en un pequeño hotel de las afueras de la ciudad y se acostó sola por primera vez en 3 años. Mañana todo cambiaría. Mañana su mundo perfecto se desmoronaría por completo. Pero esta noche solo quería olvidarlo todo y dormirse. El despertador de la habitación del hotel sonó inusualmente brusco. Marianne abrió los ojos y miró al techo desconocido durante unos segundos, intentando darse cuenta de la realidad. Los acontecimientos de ayer volvieron a ella con renovado vigor. El parque, el beso, la conversación con Ricardo. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Mateo. «¿Dónde estás? Llevo despierto toda la noche. Llámame, por favor». Le siguió otro. «Cariño, hablemos. Te lo explicaré todo». Marianne borró ambos sin leer el resto. La habitación del hotel era pequeña e impersonal. Una cama normal, una mesilla de noche, un armario, un pequeño televisor en la pared. Pero ahora esta impersonalidad parecía casi acogedora, sin recuerdos, sin rastro de su vida en común, sin nada personal.
Marianne se duchó y se puso la ropa de ayer. El pequeño espejo sobre el lavabo reflejaba su rostro pálido con ojeras. Sacó una bolsa de cosméticos del bolso, un movimiento automático aprendido con los años. La base de maquillaje ocultaba las huellas de una noche de insomnio. La máscara de pestañas daba vida a sus ojos. Una máscara de normalidad tan falsa como su felicidad conyugal. Había una pequeña cafetería en el vestíbulo del hotel. Marianne pidió café y tostadas, aunque no tenía apetito. Solo necesitaba comer algo para funcionar. Mientras removía el azúcar en su taza, el teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Esta vez, era Catalina la que llamaba. «Marianne, ¿dónde estás? Estoy preocupada. Mateo dijo que no pasaste la noche en casa». Su voz sonaba preocupada, casi sincera. Qué bien había aprendido a fingir con el paso de los meses. Marianne colgó la llamada y apagó el teléfono. Ahora necesitaba silencio absoluto para ordenar sus pensamientos. Llegó a la clínica a pie, eligiendo calles pequeñas donde había menos posibilidades de tropezar con alguien. La ciudad acababa de despertarse, los vendedores tendían sus mercancías, los conserjes barrían las aceras, los transeúntes se apresuraban a trabajar. Una mañana normal, una vida normal, pero para ella todo había cambiado irrevocablemente. En la clínica, lo primero que hizo fue dirigirse a la consulta del médico jefe. «Doctor Ortiz, necesito tiempo libre, urgencia familiar». Él la miró atentamente por encima de sus gafas. «Por supuesto, Mariana. Tómate los días que necesites». En su mirada hubo un destello de comprensión. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña. Seguro que ya había oído algo, sospechaba algo. Después del trabajo, fue a la tienda. En la caja se topó con la suegra de Catalina, la señora Mendoza. Ella se apartó desafiante, pero luego no pudo soportarlo. «¿Satisfecha? Has arruinado a la familia de mi hijo». «Disculpe, ¿pero su nuera no destruyó 2 familias?» Cuando Marianne salió de la tienda, vio a Mateo al otro lado de la calle. Estaba de pie junto a su camioneta, demacrado y sin afeitar. Al notar su mirada, se inclinó hacia ella pero se detuvo. Un minuto después, su coche se alejó rugiendo. En el hotel la esperaba un mensaje de Ricardo. «Catalina se ha ido de casa. Dicen que ha vuelto con sus padres. El abogado está preparando los papeles del divorcio». Mariana estaba sentada en la cama, mirando la pantalla de su teléfono. Los acontecimientos de los últimos días le parecían irreales, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Pero el dolor era real, agudo, punzante, que no remitía ni un minuto. A la mañana siguiente se topó con Estela en el pasillo de la clínica. «¿Cómo estás, cariño?» «Viva». Mariana intentó sonreír. «¿Cómo está Javier?» «No encuentra dónde estar. Fue a la granja, habló con los trabajadores. Todos están en estado de shock por lo que pasó. Mateo era un buen gerente, era respetado. ¿Y ahora? Ahora todo ha cambiado. La reputación en nuestro pueblo significa mucho. Javier ya se ha puesto en contacto con Pablo. Vendrá la semana que viene para hacerse cargo». En ese momento, una enfermera, Lupita, llegó corriendo por el pasillo. «¡Deprisa! Hay una pelea en la recepción». Marianne se apresuró a seguir a Estela. Una multitud se había congregado en el vestíbulo de la clínica. En el centro estaba Ricardo, sujetando a un hombre por el pecho. Mirando más de cerca, Mariana reconoció al padre de Catalina. «¡Has deshonrado a mi hija!», gritó el señor Valencia. «Hiciste un escándalo público». «Fue su hija la que se deshonró», gruñó Ricardo en respuesta. «Tengo derecho a saber la verdad». Se separaron. El doctor Ortiz llamó a los guardias. El señor Valencia, ajustándose su arrugada chaqueta, lanzó una mirada fulminante a Mariana. «Todo esto es por tu culpa. Tú empezaste todo esto». Aquella noche llamaron a la puerta de su habitación de hotel. Estela estaba en el umbral con una cesta de comida casera. «Estás adelgazando mucho, niña. Tenemos que comer». Se sentaron en la pequeña cocina, tomando té y galletas caseras. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer y a lo lejos se oían las campanas. La iglesia de Santa Rosa llamaba a sus fieles a la misa vespertina. «¿Sabes?», dijo Estela pensativa. «A veces hace falta una tormenta para limpiar el aire. Sí, ahora es duro para todos. Pero la verdad es mejor que una bella mentira». Marianne permaneció en silencio, removiendo el azúcar en el té frío. Pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Hace apenas una semana tenía un marido cariñoso, una amiga leal, respeto en la sociedad.
Ahora solo quedaban fragmentos de todo aquello. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. A través de la ventana abierta llegaban los sonidos de la ciudad, el ruido de los coches, la música del bar vecino, las voces de alguien. En algún lugar, en la oscuridad, estaban las personas cuyas vidas había cambiado con la decisión de decir la verdad. Mateo, que había perdido a su familia y su herencia. Catalina, que volvía con sus padres como la hija pródiga. Ricardo, que empezaba una nueva vida, pero no se arrepentía de lo que había hecho. Que hablara el pueblo, que la juzgaran, ella había hecho lo correcto. La mentira no puede ser la base de la felicidad, aunque la verdad duela. El día comenzó con los primeros rayos de sol. Marianne estaba tumbada en la estrecha cama del hotel, mirando cómo se iluminaba el cielo por la ventana. No había dormido. Se había pasado toda la noche pensando en los acontecimientos que se avecinaban. Su teléfono estaba en silencio. Había bloqueado los números de Mateo y Catalina. Llamaron a la puerta de la habitación. El recepcionista traía el desayuno que había pedido la noche anterior. Una taza de café caliente, un croissant recién hecho, zumo de naranja. Marianne se obligó a comer al menos la mitad. Hoy necesitaría fuerzas. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando salió del hotel. El aire de la mañana era fresco y limpio tras la lluvia de la noche. Compró un periódico fresco en la esquina, con una foto de la granja Torres en la portada. El artículo hablaba de los planes para modernizar la producción del futuro heredero, Mateo. Mariana dobló el periódico antes de terminar. Pronto todo cambiaría. A las 9 en punto, sonó el teléfono. Ricardo. Los veo. Su voz sonaba tensa. Han quedado en el café de la plaza. Bien, procede como creas conveniente. Marianne se dirigió hacia la casa de su suegra. Estela la esperaba en el porche, palpando nerviosamente las cuentas de su rosario. Una vieja costumbre que delataba excitación. Javier está en su despacho, dijo abrazando a su cuñada. Está dispuesto a escucharte. El despacho de su suegro siempre había inspirado admiración a Marianne. Paneles de madera oscura, un enorme escritorio, retratos de sus antepasados en las paredes. Javier Torres estaba sentado en su sillón de cuero, tan imponente como el mobiliario que le rodeaba. Siéntate, Mariana, dijo con voz más suave de lo habitual. Estela me ha hablado de la situación. Ella se sentó frente a él, cuadrando los hombros. Se había acabado el tiempo de fingir. Señor Torres, he venido a informarle de que su hijo ha deshonrado el nombre de la familia. Tiene una aventura con una mujer casada, mi colega Catalina Mendoza. Javier escuchaba en silencio, con el rostro impenetrable. Antes de que pudieran terminar la conversación, se oyó un ruido en la casa. La voz de Mateo, el golpeteo de las puertas, las exclamaciones ansiosas de Estela. Un momento después, la puerta del estudio se abrió de golpe. Mateo estaba en el umbral, despeinado, con el labio roto y los ojos inyectados en sangre. Su camisa, antes inmaculada, estaba rota y manchada. «Papá, tienes que ayudarme», vaciló al ver a Marianne. «¿Qué hace ella aquí?» «Siéntate», le silenció la voz de Javier, «y explícame qué ha pasado». «Ese psicópata, Ricardo, me atacó en el café, me golpeó delante de todos. Gritó algo sobre traición, sobre traición». «¿No tiene razón?», preguntó Mariana en voz baja. Mateo se volvió hacia ella. «¿Tú? ¿Se lo has dicho?» «No, cariño, fuiste tú quien se lo dijo todo, con tu comportamiento, con tus mentiras, con tus encuentros con Catalina. Yo simplemente le abrí los ojos a Ricardo a la verdad». «¿La verdad?». Mateo rió amargamente. «¿Qué verdad? ¿Que no me prestabas atención? ¿Que estabas absorto en tu trabajo? ¿Que Catalina me entendía mejor?». Javier golpeó la mesa con la palma de la mano. «Cállate. ¿Te atreves a acusar a tu mujer de tu infidelidad?». «Papá, escucha». «No, escucha tú», se levantó Javier. «Me he pasado la vida construyendo la reputación de nuestra familia. Os he enseñado honor, dignidad, responsabilidad. ¿Y a ti? Deshonraste nuestro nombre, traicionaste a tu mujer, destruiste la familia de otro». Estela entró en el despacho, con el rostro pálido. «Hay un escándalo en la clínica. Ricardo llegó allí después del café. Montó una escena con Catalina justo durante la cita. Ella lloró, salió corriendo. Todo el mundo ya lo sabe». Mateo se desplomó en su silla. «¿Estás satisfecha ahora?», miró a Marianne. «¿Arruinaste mi vida?». «No, mi amor», dijo ella la palabra con amarga ironía.
Fuiste tú mismo quien arruinó tu vida. Yo solo ayudé a que la verdad saliera a la luz. Javier se acercó a su hijo. Recoge tus cosas y vete. ¿Qué? Pensaré qué hacer con tu herencia y tu futuro. Quizá la finca deba encontrar otro dueño que al menos sepa lo que es el honor. Papá, no puedes. Sí puedo. Te haré saber mi decisión. Has mancillado demasiado el nombre de Torres. Mateo se levantó de un salto. Ha sido ella. Ella te puso en mi contra. No, hijo. Fuiste tú mismo quien lo estropeó todo. Ahora vete. Estela lloraba en un rincón, apretándose el pañuelo contra los ojos. Mariana permanecía inmóvil, contemplando cómo se desmoronaba la vida del hombre al que una vez había amado. Mateo salió corriendo del estudio, dando un portazo. Un momento después, el motor de su camioneta rugió en el patio. Lo siento, hija. Javier puso la mano en el hombro de Mariana. No me di cuenta de que había criado un hijo así. Quédate con nosotros. Estela se acercó a su nuera. Esta también es tu casa. Mariana negó con la cabeza. Gracias, pero tengo que irme. En la clínica tampoco es fácil ahora. Salió y respiró hondo. El cielo estaba encapotado. Iba a llover. A lo lejos, retumbaban los truenos. Era como si la naturaleza se hiciera eco del drama que se desarrollaba en la casa de Torres. De camino a la clínica, se encontró con varios conocidos. La gente apartaba la mirada, susurraba a sus espaldas. En una ciudad pequeña las noticias vuelan. Seguramente todo el mundo sabía ya lo que había ocurrido en el café y en la clínica. En la entrada de la clínica se agolpaban enfermeras y camilleros que hablaban animadamente de lo sucedido. Al ver a Mariana, se callaron. Rosario corrió hacia ella. «Cariño, ¿estás bien? ¿Este escándalo?» Catalina se encerró en el estudio, llorando. Ricardo se fue dando un portazo. El doctor Ortiz está en shock. «Está bien, Rosario», pasó Mariana. «Se ha hecho justicia». En su despacho, se sentó a la mesa y se sintió cansada por primera vez en 2 días. Los acontecimientos de las últimas horas pasaron ante sus ojos como los fotogramas de una película. La paliza de Mateo, la ira de Javier, las lágrimas de Estela, los susurros en los pasillos. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Ricardo. «Voy a pedir el divorcio. Gracias por la verdad». Marian se recostó en la silla. Fuera de la ventana había empezado a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal. En algún lugar de aquella pequeña ciudad, 2 familias estaban en ruinas. Pero ella no sentía alegría ni satisfacción, solo desolación. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia. Mariana estaba sentada en el despacho del doctor Ortiz, escuchando el viento a través de la ventana. El médico jefe acababa de comunicarle una noticia inesperada. Catalina había dimitido oficialmente de la clínica y se había marchado a la capital. Envió un comunicado por correo. Se limpió las gafas el doctor Ortiz, evitando mirar a Mariana a los ojos. Dicen que sus padres le han encontrado una plaza en una clínica privada, lejos de todo eso. Mariana sintió. La noticia no le provocó ninguna emoción, como si se tratara de una completa desconocida, y no de la mujer que hacía poco había sido su amiga íntima. Al salir de la consulta del médico jefe, se topó con Estela. Su suegra parecía preocupada. «Cariño, te necesitamos. Javier quiere hablar contigo y con Mateo. Es importante». «No estoy preparada para verle. Se trata del futuro de la finca. Por favor, Mariana». Javier insiste. En la casa de los Torres todo seguía igual, las mismas cortinas pesadas, los mismos cuadros en las paredes, el mismo olor a recién horneado de la cocina. Solo había cambiado el ambiente. Ahora había una tensión tan densa y palpable como el aire previo a la amenaza. Javier les esperaba en su despacho. Mateo ya estaba allí, sentado en una silla junto a la ventana, demacrado y envejecido. Al ver a Mariana se estremeció, pero se quedó donde estaba. «Sentaos los dos», dijo Javier en voz baja, pero su voz llenó la habitación. Esta va a ser una conversación difícil. Mariana se hundió en una silla lo más lejos posible de Mateo. Estela estaba de pie a espaldas de su marido, palpando nerviosamente las cuentas de su rosario. «Mateo», empezó Javier, «has deshonrado a nuestra familia. Con tu comportamiento has demostrado que no eres digno de ser el heredero de la finca Torres. Papá, por favor». A Mateo le tembló la voz. «Cometí un error. Lo admito. Pero la finca es toda mi vida». «No.
Javier golpeó la mesa con la palma de la mano. La finca es la vida de 5 generaciones de Torres. Es el trabajo de tus antepasados, su sudor y su sangre. Es un legado que exige honor y dignidad. Y tú, no solo has traicionado a tu mujer, has traicionado los principios de nuestra familia. Un pesado silencio flotaba en el estudio. Fuera de la ventana empezaba a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el cristal como si acompañaran el drama que se desarrollaba en la habitación. He tomado una decisión, continuó Javier. La granja será para Pablo. Vendrá mañana. Y tú ya no tienes derecho a estar aquí. ¿Qué? Mateo se levantó de un salto. No puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Por eso me resulta especialmente doloroso tomar esta decisión. Pero no tengo elección. La reputación de la familia Torres se ha construido durante siglos. No dejaré que la arruines. Mateo se volvió hacia Mariana. Fuiste tú. Tú preparaste todo esto. Pusiste a mis padres en mi contra. Me privaste de todo. No, Mateo. Ella le miró con calma. Tú te privaste de todo, con tus actos, con tus mentiras, con tu traición. ¡Basta! La voz de Javier anuló el altercado que estaba comenzando. La decisión está tomada. Mateo, tienes una semana para recuperar tus pertenencias del cortijo. Pasado ese plazo, dejarás de ser miembro de la familia Torres. Papá, por favor. Mateo se derrumbó de rodillas frente a su padre. Dame otra oportunidad. Te lo compensaré. Demasiado tarde. Javier se volvió hacia la ventana. Algunos actos no se pueden deshacer. Algunas heridas no se curan. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Estela lloraba en silencio en un rincón. Marián permaneció inmóvil, viendo cómo se desmoronaba la vida del hombre al que una vez amó. Extrañamente, no sentía alegría ni plenitud, solo un cansancio infinito. Mateo se levantó de sus rodillas. Su rostro se contorsionó con rabia y dolor. Muy bien, ya que estáis todos en mi contra me iré. Pero recordad este día. Os arrepentiréis de esta decisión. Salió corriendo del despacho, dando un portazo tan fuerte que los cristales temblaron. Un minuto después, el motor de su camioneta rugió en el patio. Hiciste lo correcto, dijo Mariana en voz baja, mirando el rostro demacrado de su suegro. Javier se hundió pesadamente en la silla. Lo sé, pero eso no lo hace más fácil. Al fin y al cabo es mi hijo. Era tu hijo, corrigió Estela enjugándose las lágrimas. Ahora es un extraño. En ese momento llamaron a la puerta. Una criada apareció en el umbral. Señor Torres, el abogado de la familia Valencia está ahí. Dice que es urgente. Javier asintió cansado. Que pase. El abogado, un hombre demacrado con un traje caro, se inclinó ceremoniosamente. Señor Torres, represento a la familia Valencia. Piden una indemnización por daños morales por insultar públicamente el honor de su hija. ¿Qué? Mariana no podía soportarlo. Fue su hija la que destruyó a 2 familias. Señora Rojas, el abogado se dirigió a ella. Sus acciones y las del señor Mendoza han provocado un escándalo público que ha dañado irreparablemente la reputación de la señorita Catalina. ¿Señorita? Mariana sonrió amargamente. Es una mujer casada que ha sido infiel a su marido con mi cónyuge. Eso aún está por demostrar. El abogado sacó papeles de su maletín. Mientras tanto, tenemos testigos del escándalo público de la cafetería y la clínica. Tenemos testimonios de acoso y calumnias. Ya está bien, le interrumpió Javier. Dile a la familia Valencia que no recibirán un peso. Si quieren un juicio, adelante. Yo también tengo testigos. Y créame, la reputación de su hija sufrirá aún más. Cuando el abogado se marchó, se hizo un gran silencio en el despacho. La lluvia fuera de la ventana se intensificó, convirtiéndose en un auténtico aguacero. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Estela en voz baja. ¿Ahora? Javier miró las fotos de sus antepasados en las paredes. Ahora comenzará un nuevo capítulo en la historia de la familia Torres. Uno sin traidores ni mentirosos. Mariana se levantó. Tengo que irme. Gracias por todo. Siempre seguirás siendo parte de nuestra familia, la abrazó Estela. Pase lo que pase. Al salir, Marian no se molestó en abrir el paraguas. Las frías gotas de lluvia cayeron sobre su rostro, mezclándose con las lágrimas que finalmente se permitió derramar. Todo su mundo había cambiado irrevocablemente, pero sabía que había hecho lo correcto. Más chismes,
ya estaban empezando a surgir en el pequeño pueblo. Se decía que Mateo había sido visto en un bar a las afueras de la ciudad. Borracho, descuidado, diferente a su antiguo yo. Decían que Catalina tenía prisa por vender su casa. Se murmuraba que la familia Valencia había perdido prestigio en la sociedad. Pero a Mariana no le importaba. Caminaba por las calles, donde cada piedra le recordaba el pasado, y pensaba en que a veces hay que perderlo todo para volver a empezar. Sin mentiras, sin fingimientos, sin falsas sonrisas y promesas vacías. Había pasado una semana desde que Javier había desheredado a Mateo. El pueblo volvía poco a poco a la normalidad, aunque los susurros y las miradas seguían atormentando a Mariana. Recogió su antigua casa, que ahora parecía ajena y vacía, como un museo de esperanzas incumplidas. En la mesa de la cocina había una caja de cosas pequeñas, fotos de la boda, postales, pequeños recuerdos de sus viajes juntos. Marian revisó metódicamente cada objeto, decidiendo su destino. La mayoría fueron a la papelera. Había que dejar atrás el pasado. El timbre de la puerta la sorprendió. Una anciana vecina, la señora Aguilar, estaba en el umbral. «Mi niña, te he traído una tarta. Estás muy delgada últimamente». Mariana la invitó a pasar. Se sentaron en el porche donde Mateo y ella solían pasar las tardes tranquilos. La señora Aguilar sirvió té en tazas. «Sabes, fui amiga de tu suegra durante muchos años. Recuerdo a Mateo cuando era pequeño. Siempre me pareció un chico tan correcto». «Las apariencias engañan». Marian mordisqueó un trozo de tarta. «Sí, cariño. Pero ¿sabes lo que te digo? Hiciste lo correcto. En nuestro pueblo, muchas esposas hacen la vista gorda cuando sus maridos las engañan. Fingen que todo está bien. Y tú tuviste el valor de decir la verdad». En ese momento, una camioneta familiar bajó por la calle. Mateo había venido a recoger las últimas pertenencias. Aparcó delante de la casa, pero no tenía prisa por bajarse. «Yo iré», se quejó la señora Aguilar. «Y tú aguanta, niña. El tiempo arreglará las cosas». Mateo entró en la casa al salir la vecina. Su aspecto era desconocido. Camisa arrugada, barba incipiente, mirada perdida. No había rastro de su antigua confianza. «Voy a por mis cosas». Su voz sonaba ronca. «Están en el dormitorio. Lo he guardado todo». Subió las escaleras, tratando de no encontrar su mirada. Marian le oía pasearse por la habitación, abrir armarios, dejar caer algo. Cada sonido resonaba con dolor. Aquí, en esta casa, eran felices. O solo pensaban que lo eran. Agachándose con la caja en las manos, Mateo se detuvo en la puerta. «Sabes, te quería de verdad. Es solo que las cosas se me fueron de las manos de alguna manera. El amor no busca excusas, Mateo. O está o no está». Se arrugó en el umbral, como si quisiera añadir algo, pero cambió de opinión. La puerta principal se cerró de golpe, el motor rugió y todo quedó en silencio. Marian se asomó a la ventana. La camioneta de Mateo doblaba la esquina, alejando los últimos vestigios de su pasado común. Por la tarde, condujo hasta la casa de su suegra. Estela la esperaba en el porche con una tisana y galletas caseras. Las viejas costumbres no cambian, aunque el mundo se desmorone. «Pablo ha llegado esta mañana», dice Estela mientras sirve el té. «Javier le está enseñando la finca. Parece un tipo inteligente, serio, responsable». «¿Cómo está Javier?» «Está aguantando, pero le oigo llorar por las noches. Mateo es su único hijo, después de todo». Se quedaron en silencio un momento, mirando la puesta de sol. A lo lejos se oían los mugidos de las vacas, los sonidos familiares de la granja que ahora parecían el eco de otra vida. «¿Qué crees que vas a hacer ahora?», preguntó Estela. «Aún no lo sé. El doctor Ortiz me ha ofrecido un ascenso, la plaza de Catalina sigue vacante. Pero no estoy segura de querer quedarme en la clínica. Quizás sea lo mejor. A veces necesitas empezar de cero». Al día siguiente en la ciudad, Mariana se encontró con Ricardo. Había adelgazado notablemente, pero se mantenía erguido y seguro de sí mismo. «El divorcio está consumado», dijo en lugar de saludar. Catalina ni siquiera se presentó en el juzgado. Envió los papeles por correo. «¿Cómo está usted?» «Vivo, trabajando en un nuevo proyecto, la restauración de una antigua iglesia en un pueblo vecino. Quiero ir allí por un tiempo hasta que las cosas se calmen aquí». «Ya veo. Yo también estoy pensando en marcharme». Se quedaron de pie en medio de la calle vacía, dos personas cuyas vidas se habían hecho añicos y ahora se recomponían lentamente como fragmentos de un espejo roto. Por la tarde, Marian dio un largo paseo por la ciudad.
Pasó por delante de la casa de los Valencia, donde ahora vivía Catalina. Las ventanas estaban a oscuras, solo en el estudio del señor Valencia ardía la luz. Pasó por el bar donde solían ver a Mateo, pero hoy no estaba. Pasado el estudio de arquitectura de Ricardo, había un cartel en la puerta que decía «Cerrado por reformas». Sus pasos la llevaron al parque de la ciudad, el mismo parque donde había visto a Mateo y Catalina juntos. El parque estaba vacío ahora, con solo el viento susurrando las hojas y las linternas proyectando sombras extrañas. Una figura solitaria estaba sentada en el banco donde todo había sucedido. Mariana reconoció a la madre de Catalina. La señora Valencia también se fijó en ella. «Siéntate, Mariana. Creo que tenemos algo de qué hablar». Mariana dudó, pero luego se sentó a su lado. Se quedaron un rato en silencio, mirando el cielo que se oscurecía. «He sido injusta contigo», dijo por fin la señora Valencia. «Intenté proteger a mi hija culpando a todos los que la rodeaban, pero la verdad es que ella eligió su propio camino. ¿Dónde está ahora?» «En la capital. Ha aceptado un trabajo en una clínica privada. Dice que está empezando una nueva vida», sonrió amargamente. «Como si se pudiera borrar así el pasado. No se puede, pero puedes aprender a vivir con ello». Se separaron al atardecer, cada una en su dirección, llevándose consigo un trozo de su dolor y su pasado compartidos. En casa, Marianne se sentó ante su escritorio y sacó una hoja en blanco. Llevaba mucho tiempo queriendo escribir una carta de dimisión de la clínica. La capital también necesitaba buenos médicos, y ella siempre había soñado con trabajar en un gran hospital. Una brisa fresca entraba por la ventana abierta, trayendo los olores de la primavera. A lo lejos se oía el ruido de la ciudad, la vida nocturna habitual. Marianne miró su reflejo en el espejo. Un rostro cansado, pero unos ojos vivos. Se había mantenido firme, no se había quebrado, había conservado su dignidad. El futuro no estaba claro, pero en esa incertidumbre se escondía su propio encanto. Sin obligaciones, sin expectativas, solo una hoja en blanco y el derecho a escribir en ella su nueva historia.